No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bien, ya estamos con Sergio Chávez. Bienvenido, Sergio. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, tú eres gerente en CareU. Cuéntanos un poquito de ti. Primero siempre partimos hablando un poquito del invitado para conocerlo más en profundidad, así que háblanos un poquito de ti. Bueno, yo soy CEO de CareU, ya. Mi nombre es Sergio Chávez. Llevo aproximadamente 4 años ya con esta startup. Ya, yo soy de formación ingeniero civil informática y estudié algunas ingenierías más por ahí, ingeniería en robótica, ingeniería en electrónica. ¿Ya? Y la verdad es que una de las cosas que me mueve mucho y en el fondo generó todo esta startup es que me interesa mucho el bienestar y cuidar y en el fondo generar un paraguas que cubra y que apoye a las personas en su día a día, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con enlazado a su bienestar y, por otro lado, a su salud. Cuéntanos un poquito más también de ti, tus hobbies, tus intereses, un poquito, siempre nos interesa conocer más en profundidad el lado humano del invitado antes de entrar en materia. Sí, mira, a mí me gusta mucho hacer deporte, ¿ya? Yo practico freediving, ya que es una especie de buceo, pero sin botella, ¿ya? A pulmón. Me gusta también mucho estar haciendo alguna innovación, algunas cosas. De hecho, estoy construyendo ahí un robot con mi hijo, con tendones, todo con movimiento, algo bien interesante. Estoy enseñando un poco de la tecnología. Buenísimo. ¿Cómo se da, cómo se gesta este proyecto, este emprendimiento? Y el segundo bloque vamos a hablar más en profundidad sobre la parte técnica, si uno quiere. Cuéntanos un poquito cómo se gesta, se origina. Mira, yo partí con esto porque nosotros queríamos ayudar a las instituciones de salud y a las empresas en general a digitalizar sus procesos de cuidado, ¿ya? Cuando empecé con todo este emprendimiento, partí con una polera, ¿ya? Una cuestión bien chistosa, nada que ver con lo que estamos haciendo. Era una polera, pero estaba llena de sensores, cables y cosas era tremendamente pesada y tiesa, o sea, tenéis que mover un brazo y casi tenéis que echarte un poco de aceite para poder moverlo. Se reían harto del prototipo inicial, pero eso también nos levantó mucha información de cómo en el fondo viven sus procesos las personas, sus procesos de las enfermedades que los acompañan, sobre todo las enfermedades crónicas, en cuanto a la comodidad y el acceso que deben tener en el fondo a un cuidado continuo de su salud. Y de ahí empezó como a cambiar, basado principalmente en la experiencia de los mismos usuarios que íbamos sacando, empezó a cambiar todo el modelo que manejábamos, simplificamos bastante todo lo que tenía que ver con la tecnología para hacerlo mucho más adaptado a la persona y también fortaleciendo todo el back office para apoyar a las instituciones en el fondo a tener un acceso rápido y sencillo a la información de los pacientes. Y en ese sentido, Sergio, ¿cómo fueron los primeros pasos de este emprendimiento? Cuéntanos los primeros meses, años. Sí, mira, al principio fue casi pura prueba. Ya nosotros hicimos varios pilotajes con varias instituciones de salud, principalmente públicas, ya algunos fan, ¿Me escuchaste? Sí. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, se había cortado. Te comentaba que principalmente fueron casi puras pruebas, ya pilotajes que armamos en algunos CEFAN, en algunos hospitales públicos, hospitales de alta complejidad, ya que nos permitió en el fondo
ir validando muchas de las tesis que nosotros habíamos creado como emprendedor. Perfecto. ¿Qué más? Cuéntanos un poquito más en detalle. Nos gustaría un poquito más de doble clic, si lo puedes profundizar, por favor. Sí, pero déjame actualizar dame un segundo, déjame actualizar mi red, porque estoy con una corta. Sí, no, te pedía si nos puedes profundizar un poquito más, nos gustaría más detalles, algún detalle interesante, sabroso, para conocer un poquito más en profundidad, no tan por encima del proyecto. Y la historia del negocio, finalmente, que es lo que más nos interesa saber. Sí, dame cambiar. Sí, yo te escucho perfecto, dale nomás, sí, estamos perfectos. Cuéntanos un poquito de la historia de la empresa, cómo nace, cómo se gesta también, algún detalle sabroso, alguna anécdota. Mira, dentro de todo el proceso, en el fondo, que nosotros tuvimos levantando toda la startup, al principio fue mucho sacrificio, ya, o sea, con decir que estaba comiendo pura arroz, ya, como por los primeros meses, puro arrocito pelado. Eh, y, y ahí empezamos a buscar muchas oportunidades que estaban enlazadas en el fondo a tratar de generar un negocio más sustentable. Y justo vino el tema del el levantamiento social, todas las protestas, y, y no teníamos mucho que hacer. La verdad es que nos cancelaron varias reuniones, nos cancelaron varias cosas. Entonces nosotros dijimos, chuta, a ver, ¿sabes qué? Hagamos una aplicación que permita levantar las problemáticas de las personas, ya que le pusimos quórum, ya que en el fondo las problemáticas de las personas, basado en todo lo que estaba pasando, el levantamiento global, estuvimos en eso cerca de un mes y medio, así, de lleno en eso, porque se nos había detenido todo por el otro lado de lo que estábamos armando a nivel sanitario. ¿Ya? Y hasta que nos dimos cuenta que la verdad es que no teníamos que seguir por ahí, era, teníamos que aprovechar el tiempo para el foco principal, que era el tema de la startup. En cuanto al startup, a CareU, nosotros lo que hacemos ahí principalmente es apoyar a las instituciones a digitalizar sus procesos de cuidado. Para ello nosotros tenemos una aplicación que va de cara al paciente, ya que con algunos dispositivos, ya sea por ejemplo unas pulseras, tenemos por ejemplo estos dispositivos también, ya, estos que están acá, algunos smartband o estas cosas, ya que permiten en el fondo levantar información de sus signos vitales, ya los transmiten a la nube, y en la nube se procesa toda la información, ya generando unos paneles súper interesantes para la parte médica, donde ellos pueden analizar todo lo que es la gestión del riesgo sanitario, ya, pero basado en el fondo en la experiencia o en el día a día del paciente, ya sea de una perspectiva biopsicosocial, que involucra en el fondo todos sus aspectos principales, su familia, su entorno donde vive, su estado psicológico, sus datos, sus signos vitales, su información de cómo se está comportando a nivel de lo que es alimentación, ejercicio, la medicación, si la está tomando o no. Entonces, en base a eso, nosotros entregamos una serie de recomendaciones y de ahí nace una segunda línea, ya que le estamos dando mucha fuerza ahora, y nosotros le llamamos wellness, ya que en el fondo basado en toda la información de la persona, vamos generando planes de cuidado ajustados a cada una de las personas. Entonces tenemos algunos modelos inteligentes que van determinando muchas variables, ya en cuanto a los hábitos, ya sea sedentario, si la persona es sedentaria o activa, y hábitos alimentarios, y los vamos guiando en el fondo en pro de conseguir un mayor bienestar, ¿ya? Entonces, en el fondo, desde ahí creamos una red completa que puede ir enfocada ya sea a la persona deportista, al que es sedentario o a la persona que tiene una enfermedad crónica, pero siempre conectado con su salud, y por el otro lado siempre hay alguien que lo está mirando, ¿ya? O sea, o algún médico, algún especialista médico está preocupado de la salud de esa persona y se le van generando algunas alarmas si es que detecta algo medio extraño. De esa forma pueden rápidamente tomar decisiones y
evitar complicaciones mayores relacionadas a la salud de la persona. Perfecto. Y ahí lo quiero conectar antes de ir a la pausa, y al segundo bloque vamos a profundizar en todo lo relativo a tecnología y salud, y obviamente tu visión futura. Quiero también, para ir cerrando este primer bloque, también a conectar con tu historia también. Me imagino que ahí en tu caso tú eres el que cambia las ampolletas, hace las conexiones eléctricas. Hay una pasión también por ese mundo. Entonces te quería preguntar, para cerrar este bloque 1, respecto a la educación y la formación, porque de los niños, de la juventud, de las nuevas generaciones, tú tienes hijos también, nos pasa que en este programa hablamos mucho de la exportación de productos con bajo valor, pero que son buen negocio igual, como los commodities que conocemos, cobre, fruta, entre otros, que sigue siendo un buen negocio, por eso se hace y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, pero con bajo valor agregado y teniendo en falta todavía potenciar el sistema educacional completo para que en el futuro efectivamente podamos ser exportadores de componentes tecnológicos o de algún proceso que incorpore cierto grado de innovación. Dado tu experiencia, ¿cómo ves que se puede impulsar ese proceso de transformación educacional, cultural, en donde el día de mañana, no sé, 30, 50 años más, podamos ser efectivamente exportadores de algún tipo de tecnología en algún ámbito o espacio de la cadena productiva? Mira, yo creo que la gran parte de la educación actualmente que genera en el fondo una adherencia o un impulso en el fondo a innovar y a crear valor agregado dentro de las cosas, todo lo que es tecnología. Actualmente yo creo que se imparte mucho en casa, ya va mucho de la crianza y por eso también hay una cierta segmentación con algunos tipos de sociales, ya algunos aspectos sociales. ¿Por qué lo comento así? Porque en el fondo una persona que cree que puede hacer lo que quiere hacer, ¿ya? Tiene una visión un poco más, o sea, le importa un poco menos lo que piensan los demás y se preocupa más de lo que quiere conseguir y de poner foco en su visión. Entonces yo creo que para fomentar todo lo que tiene que ver con la exportación y aumentar la tecnología, va desde una perspectiva, cambiar algunos programas de los colegios. Por ejemplo, yo veía en otros países, y estamos hablando, por ejemplo, países como Colombia o países así, tienen a los niños, le enseñan juegos de empresa, ya donde ellos tienen que crear su empresa, armar un modelo, el profesor les va enseñando en el fondo cuál es el valor agregado, la diferenciación que tienen que tener, pero estamos hablando de esos niños de 8 años. ¿Ya? Entonces, y tienen que ser funcionales, dentro de su espectro tienen que ser funcionales. Entonces, todo lo que tiene que ver en el fondo con tener el espíritu emprendedor y poder en el fondo innovar, va muy relacionado a la capacidad, o a la necesidad, por un lado la necesidad, y por el otro lado la capacidad de ponerse un objetivo independiente de lo que te digan los demás. El resto de las personas siempre te va a criticar. Da lo mismo si lo haces bien, si lo haces mal, siempre te va a criticar. ¿Ya? Pero ¿dónde está tu visión y tu propia propia seguridad en el fondo? Es lo que genera un avance importante, es si lo haces o no lo haces. ¿Ya? O sea, yo creo que eso es fundamental, el creer que uno lo puede hacer. Bien, Sergio, te invito a una breve pausa y volvemos para conversar más sobre tecnología, más sobre salud y cómo hacia futuro los pacientes, quienes nos atendemos en el sistema de salud, lo vamos a poder hacer de mejor manera, tal vez con ayuda de herramientas tecnológicas. A la vuelta de esta pausa musical, seguimos con Sergio Chávez.